Hola amigos, bienvenidos una vez más a una review, en este caso a una review de la distribución Elife. Estamos ante una distribución GNU Linux que se basa en Debian y que está enfocada a equipos, a ordenadores con pocos recursos. Generalmente equipos que tienen ya unos cuantos años y que gracias a esta distribución podemos dar una segunda vida a equipos portátiles, ordenadores de más de 5 o 10 años. Como hemos dicho, el Live se basa en Debian. En este caso cuenta con dos versiones, la versión estable y la versión de desarrollo. La versión estable se basa en Debian Buster, en Debian Wisi, y necesita 192 MB de RAM y un procesador de 500 MHz. La versión estable solo tiene una versión de 32 bits. Y la versión de desarrollo, que es sobre la que se está trabajando actualmente, necesita unos 400 MB de RAM, se basa sobre Debian Buster, tiene el kernel 5.0 y necesita un procesador de 500 MHz, o al menos 500 MHz. Sin embargo, este procesador cuenta también con la plataforma de 64 bits y puede ser 500 MHz de 32 bits o superior a 500 MHz con 64 bits. El motivo de que esta distribución necesite tan pocos recursos de hardware se debe a que utiliza el escritorio Enlightenment o E17. La versión de desarrollo creo que está utilizando actualmente E16 para enfocarse en otros aspectos técnicos de la distribución. Bien, este es el escritorio típico de Live una vez que lo hemos instalado y hemos iniciado el ordenador. Tenemos un dock. Esto viene desde intentando imitar o copiar a la versión de Mac. Bueno, a la versión de Mac no, a los ordenadores de Mac. Bien, tenemos una terminal que es siempre importante en el mundo GNU Linux. Luego tenemos una aplicación de chat, el gestor de archivos, un reproductor de música, un gestor de imágenes, un editor de imágenes, el procesador de textos. También en este caso han incluido una virtualización, o sea, VirtualBox, aunque personalmente lo encuentro con poco sentido, ya que es una distribución que va enfocada a equipos con pocos recursos, y si son con pocos recursos o antiguos no tienen la suficiente potencia para virtualizar un ordenador, que por cierto es la aplicación que estamos usando para hacer esta review, ya que actualmente en mi ordenador utilizo Ubuntu y no voy para hacer una review a borrar y poner otra vez poner el Live y luego volverlo a borrar. Luego tenemos un instalador de paquetes. He de decir que no he dicho nada del espacio físico en el disco duro, ya que dependerá de los paquetes que instalemos durante la instalación, lo que ocupará más o menos la distribución. Por lo general, con unos 5 GB de disco duro son más que suficientes. Luego tenemos buscar archivos y ayuda. Bien, a la hora de ejecutar una aplicación, en este lado tenemos, como estáis viendo, la conexión a red inalámbrica o alámbrica, mostrará cualquiera de las dos, y veréis que no tiene acceso a las aplicaciones básicas. Bien, esto se hace pulsando el botón derecho sobre el escritorio y entonces ya tendremos todo un menú. Esto es típico de escritorios con pocos recursos, en este caso, escritores o gestores de ventanas. En este caso el Live lo tiene, pero también lo tiene OpenBox,
LXDE o Fluxbox. Bien, también como veis tiene varias categorías. En el mundo de accesorios, si lo damos, vemos las dos. Tenemos el despertador, la calculadora, editores como Bing, perdón, y este que realmente es Cite. Bien. Y una cosa que tiene este menú curioso, que me gusta bastante, es que las aplicaciones o los accesos que más uso les des se te quedan en primer lugar, como actualmente tienen en muchos smartphones, que es bastante práctico y rápido para las tareas cotidianas. Seguimos en el menú de accesorios. Bueno, gestión de archivos. Además del gestor de archivos, tiene el gestor para archivos comprimidos y buscar archivos, renombrar masivo para cuando tenemos varios lotes de archivos. Luego tenemos la función de recuperar archivos gracias al programa Photoscape. Luego tenemos un visor de archivos o de disco duro, creo recordar que era. Y luego el grabador de discos de CD-ROMs, que para equipos antiguos todavía tiene sentido. Bueno, luego tenemos emuladores, que en este caso han instalado VirtualBox. En el caso de educación tenemos Calibre como gestor de bugs, tenemos a Clavaro, que es una actividad, si mal no recuerdo, de aprender mecanografía a través del ordenador. Y luego tenemos aplicaciones web que, digamos, no debe de tener instalado, no debo de haber instalado ninguna, ¿no? O no, parece que sea. Volvemos, educación. Sí, alguna tenía instalada. Teníamos son accesos, estos son, digamos, que páginas web, que son enlaces de páginas web que pueden ser que se utilizan de forma educativa o de recursos educativos. Volvemos a eLive, la principal, digamos, el menú que incorpora la distribución, y tenemos la opción de traducir la distribución, donar, porque este proyecto se hace sin ánimo de lucro, lo está creando un único desarrollador, aunque tiene colaboradores, y realmente para servidor, las páginas web o de equipos para probarlo, etcétera, se necesita recursos económicos, y debe de ser de las pocas distribuciones que lo dice abiertamente y que lo utiliza en la propia distribución para que el usuario, cuando quiera o si quiere, done. Luego tenemos la opción de instalar en un pendrive. Luego noticias, que esto sería acceso a la web de Live. Tecla información, ayuda. Luego tenemos programación, que sería el código, acceso al código fuente de la distribución y colaborar con el Live. Y luego tenemos características adicionales como instalar Silverlight para las páginas web. En gráficos tenemos pues prácticamente todas las aplicaciones típicas. En este caso de imágenes no tenemos GIMP, aunque se puede instalar, sino que tenemos MyPaint, que es un editor de imágenes menos potente y también que consume menos recursos del ordenador. Luego tenemos Software como visor de imágenes, aunque podemos utilizar foto, etcétera. Esto utiliza Live, utiliza también los repositorios de Debian. Por lo tanto, todas las aplicaciones, esto es lo que viene por defecto, pero podemos instalar cualquiera mediante paquete dev o mediante un repositorio
En internet, como veis, tenemos links para un navegador web con pocos recursos, tenemos Chromium, tenemos NetSurf, que es otro navegador para pocos recursos, tenemos Firefox, tenemos Surf, que es un poco más potente que Surf, pero menos potente que Chromium y que Firefox. Luego tenemos el chat IRC y luego el acceso a gestores de archivos, que usaría utilizando aplicaciones como Dropbox y Transmission. Transmission es un cliente de torrent y Dropbox es un cliente del servicio de cloud Dropbox. Bien, esto en la parte de internet. Juegos. En juegos tenemos aplicaciones web, tenemos emuladores. En este caso tenemos los emuladores de máquinas antiguas. Luego de arcade. Luego de aventuras gráficas. Bien, rompecabezas, acción, aventura, etcétera. Son videojuegos que ya algunos lo consideran como abandonware. Son juegos que ya automáticamente han perdido los derechos o no se han renovado los derechos de autor, y por lo tanto están de manera gratuita en internet, que se pueden utilizar sin ningún problema de legal ni nada. Y se puede instalar en cualquier distribución GNU Linux, pero aquí el equipo de Live ya directamente lo ha incluido para aquellos que quieran utilizar o volver a los videojuegos de los años 80, 70 y principios de 90. En el aspecto de oficina tenemos la suite de LibreOffice, pero también tenemos LibreCAD, Scribut para editar y maquetar publicaciones, y un organizador personal que debe ser una especie de agenda. Bueno, sí, es una agenda, un mapa mental, calendar y Asana. En este caso es un acceso web, no es una aplicación. Volvemos en programación. Bueno, hemos dicho los editores de texto y luego otros más editores para CAP, me imagino que será Inventor, luego planos, código y algunos de matemáticas, como MET. Sonido. Tenemos Audacity, bueno, los principales gestores para crear podcast, grabar sonido, grabadores de sonido. Tenemos un reproductor de música. Luego tenemos aplicaciones web, que serán accesos de web de elementos importantes del mundo música. Music de YouTube, para sacar música de YouTube, y Spotify. Luego tenemos el control de volumen y el mezclador. Y en vídeo, pues prácticamente tendremos lo mismo: reproductor VLCD, Avidemus si mal no recuerdo era para editar vídeo, Chis es para las webcam, Cinelerra también es para editar vídeo, y esto DVD, DVD y DVD encoder sería para la reproducción de DVDs desde el ordenador, que actualmente no existe, o sea, para ordenadores actuales no existe, pero que para los ordenadores antiguos que tienen CD-ROM o que quieren utilizar DVDs todavía lo pueden usar. Bueno, aquí tenemos otra opción de aplicaciones. Luego tenemos las preferencias, que digamos que estaría en este menú de preferencias o administración. Los dos, tanto menú administración como preferencias, nos permiten personalizar la distribución a nuestro gusto. Bien, también vemos que tiene Wine para instalar cualquier aplicación antigua de Windows que necesitemos. Es bastante interesante el emulador Wine, y es muy interesante que también se incluya en esta distribución. Y en administración pues tenemos el monitor del sistema, los usuarios, Conky. Conky es un monitor de sistema que se puede
que se puede instalar en cualquier distribución GNU Linux y que nos aparece siempre en el escritorio en formato texto los recursos del equipo. Bien, volvemos para atrás. Luego tenemos Synaptic como como instalador de paquetes. Como he dicho bien anteriormente, utiliza Debian y todos los paquetes de Debian es compatible con el Live. Por lo tanto, paquetes y aplicaciones antiguas que tengamos en casa de Debian las podemos utilizar correctamente en el Live. Bien, y esto es a grandes rasgos la distribución Live. En archivos, pues como todo GNU Linux tienen sus típicas el típico estructura de archivos de Linux, y en el caso de Home viene además, como casi todas las distribuciones ya, con su carpeta de imágenes, su música, documentos, descargas, vídeos y público. En vídeos no pone un ejemplo, pero creo que en el resto de casos, bien, como veis aquí, hay una carpeta con plantillas de documentos y luego hay información y documentos de ejemplo. Y en imágenes no hay, y en música no, pero en documentos sí. Y luego en descargas, pues acceso al escritorio. Utilizando fondo de pantalla, el menú, como veis, es bastante rápido. Recordad que estamos en una máquina virtual y aún así esta está funcionando bastante rápido, como lo estáis viendo en la grabación. ¿Veis? Incluso tiene una especie de visor pequeño de las imágenes, y si le damos a aplicar se modifica rápido. Esta distribución, este escritorio, siempre se ha caracterizado, es un escritorio bastante antiguo, tiene por lo menos más de 10 años, siguen trabajando en él, y es un escritorio Live E17 que se caracteriza por ocupar o consumir muy pocos recursos al ordenador y además tener un aspecto bonito para cualquier usuario. No hace falta, como estáis viendo, podemos modificar el escritorio, por ejemplo, y no necesito natal, por ejemplo, lo modifico, el aspecto ya cambia totalmente y no necesito hacer grandes cambios, ni ser programador, ni llamar a un gurú de la informática para que sea bonita y a la vez que consuma pocos recursos. Por ejemplo, también podemos, me imagino que no, las iconos no, aplicaciones, pero bueno, entornos de escritorio, reiniciar, bueno, como veis hay muchísimas opciones, te da una opción, o sea, el Live, a pesar de que tiene tiene una personalización muy potente, no es muy completa y no se queda atrás con otros escritorios potentes como puede ser Enome o KDE. Y bien, esto yo creo que lo podemos dejar aquí como primera review o como una primera toma de contacto de la distribución. Yo creo que es interesante, que por lo menos os podéis hacer una idea de lo que ofrece Live. En otro vídeo haremos el proceso de instalación, y si tenéis un equipo o buscáis una distribución que consuma pocos recursos y que sea bonita, os animo a probar el Live, y si estáis, os lo podéis permitir
y os gusta el live, también que colaboréis con el equipo, bien con traducciones, bien con una donación o bien con ayuda o difusión del proyecto. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Si tenéis alguna, perdonad, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, podéis hacerlo en los comentarios del vídeo o bien en las notas del programa que subiremos en la web, y aún así las notas del programa os las pondré debajo del vídeo. Y si queréis dar suscribiros al canal y podréis estar atentos o os informará YouTube cuando publiquemos el otro vídeo o futuras reviews de distribución GNU Linux. Así que hasta la vista, un saludo y hasta la vista.